Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Buenas Hola. noches, vamos tarde, pero llegamos. Perdón a todos y a todas. Ay, sí, perdón. Problemas de la virtualidad, de lo de estar en vivo e indirecto de esto. Gajes Sí, de lo pasó fijo. algo muy extraño, o sea, Sí. como que no se conectó la transmisión que teníamos planeada, nos tocó abrir una transmisión nueva, pero bueno, llegamos esperando que puedan conectarse todos los que están interesadas en este tema y en estar una noche más con nosotros en Conectados con Life. Bueno, muy buenas noches. Entonces, ahora sí, hola Ceci, ¿cómo vamos? Bien, vamos bien, emocionadas porque por fin podemos empezar. Un poco ansiosa por el comienzo, Sí. pero vamos con todas. Pero solucionamos de una manera regulada. Muy bien, como hemos aprendido en el programa y hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Así es. Aparentar seguridad. Bueno, entonces, bienvenidos a Conectados con Life. Rápidamente, un programa que está trabajado y pensado para clarificar y fomentar muchísima claridad desde la evidencia en temas o en dificultades que muchas veces las personas presentan y tienen y que de una u otra forma lo que buscamos es eso que dije al inicio, clarificar, ¿sí? Eso es Conectados con Life. Ya estamos en nuestra cuarta temporada. Nada, hoy vamos a trabajar un tema, creo que complejo para muchos, por el cual se atraviesa de una manera, pues, lastimosamente frecuente por todo el fenómeno que estamos viviendo hoy por hoy. Y pues nada, vamos a hablar hoy de duelo. Duelo en niños y niñas. Duelo en menores. No sin antes recordarles de que hablamos la semana pasada, mi querido Hernán. Ay, ok. ¿De qué hablamos hace 8 días? Claro, perdóname. El problema del problema en vivo. Así es. Hace 8 días estuvimos hablando de lo que es una relación de pareja sana. Estuvimos con una invitada que nos ha acompañado en todas las temporadas, que nos ha hablado un montón de relaciones y nos dio tips muy concretos, pero muy llenos de evidencia y muy como profundos en cómo aplicarlos para mejorar nuestras relaciones de pareja. Sí, perdón, me salté eso, tiene que ver con el nerviosismo, pero efectivamente fue un programa donde a mí me encantó ver la manera en que se fomentaron habilidades, en que hablamos de habilidades. 6 habilidades básicas nos enseñó la invitada, Angélica Nieto, nos habló de 6 habilidades básicas y me encantó que un montón de gente después que se acabó el programa nos escribía, oiga, chévere, las voy a aplicar, hoy voy a tratar de estar atento, voy a tratar de usar más una que otra. Súper. Bueno, ahora sí, entonces entramos Sí. en ¿cómo es que es? En materia. En materia, gracias. Muy bien. Y vamos a hablar efectivamente de un tema que es muy importante, es un tema que puede ser muy difícil de hablar, que justamente es el tema del duelo en los niños y en los adolescentes. El tema de cuando alguien menor de edad pierde a un ser querido. Ok, es cierto. Vamos a hablar de la pérdida de un ser querido, pero cuando usted es niño o niña, ¿sí? Sobre todo por lo que gira en torno a esto, por la cantidad de preguntas, por la cantidad de temores, por la cantidad de situaciones por las que puede atravesar no solo el menor, sino quien acompaña ese proceso, ¿sí? Porque para adultos es muy complejo, para adultos es más fácil muchas veces encontrar verbalizaciones como se fue a dar un viaje muy lejano, se fue muy lejos, algún día volverá, ¿sí? Porque probablemente una de las situaciones que más bordean a los adultos que acompañan esos procesos es, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Le digo o no le digo? ¿Le manifiesto o no le manifiesto la verdad? Suele pasar mucho. A ver, yo creo que para nosotros como adultos no es fácil igual hablar de un duelo, Obvio. ¿sí? No es fácil acercarse a una persona que está sufriendo, que perdió a alguien. A veces es difícil encontrar esas palabras adecuadas como para dar ese apoyo a una persona adulta. Y ahora hablemos de muerte y hablemos de todas esas emociones que están con niños y con niñas. Tiene muchísimo sentido que tengamos un montón de recelo y un montón de resistencia y un montón de preguntas frente a cómo hacerlo. Y también tiene mucho sentido que a veces nos equivoquemos haciéndolo, ¿no? Y como incluso a veces el decir ese tipo de cosas que lo hacemos con todo el amor, con todo como el corazón que tenemos de se fue o lo perdimos y no hablamos con los niños y con las niñas con algo que de hecho hemos hablado mucho en estos programas de niños y niñas y es que genuinamente saben más de lo que nosotros creemos que saben y son más inteligentes de lo que creemos que saben y cómo poder hablar de esto y
comunicar esas emociones y ser transparente y ser validante y solucionar problemas, todo lo que viene con esto, es igual de importante con los niños y con las niñas. No es algo que pase y que no deba hablarse. Mira, así que dentro de la revisión que hacía el comité editorial, que se hacía para el tema del día de hoy, se encontraba que sí hay una serie de aspectos o variables que impiden, que dificultan eso, ¿sí? La variable número uno, la que se pone sobre la mesa, es la manera en que ha perdido la naturalidad la muerte, como si fuera algo no natural, ¿sí? Lo que pasa con nuestra cultura. El tema muerte es un tabú, el tema muerte es algo de lo que no se debería hablar, ¿sí? Generalmente se encuentran variables como los adultos hacen lo posible porque los niños no sufran o no padezcan situaciones donde haya presencia de malestar, ¿sí? Porque como adultos también tratamos de alejar a los niños de ese sufrimiento, ¿sí? Entonces mira que aquí hay una serie de variables que se han puesto sobre la mesa y que se han identificado que impiden que el tema sea difícil para cualquiera, pero si es con niños o niñas también. De hecho, dentro de esa revisión que se hacía, había una que me pareció muy interesante y es, también se corresponsabiliza no solo a la familia, sino a la escuela. En la escuela probablemente no se habla de eso. En el proceso de formación no se habla de eso muchas veces, ¿sí? No estoy diciendo que en todo entorno no pase, probablemente cada vez hay más apertura, pero son variables que han denotado que se dificulta hablar y acompañar el proceso de duelo en los niños y niñas. Y creo que toma un montón de importancia entender por qué es importante hablar de duelo en niñas y en niños, sabiendo que, por ejemplo, un niño o una niña que ha sufrido la pérdida de una persona querida es 5 veces más probable que desarrolle una dificultad emocional. Eso que es probable, ya lo hemos hablado un montón de veces, no significa que va a pasar. Y justamente si aprendemos a hacerlo de una manera efectiva, con habilidades, y si reconocemos que si el niño o la niña ya puede amar, ya le puede doler perder ese amor, ¿sí? Que no lo entienda como nosotros lo entendemos como adultos no significa que no lo entienda. Y si nosotros podemos darle esas habilidades, ese espacio, reconocer el dolor, tampoco, por ejemplo, premiarlo porque, no, es que ya está bien, tan linda que está tan bien, y un poco premiar ese silencio que finja que esté bien. Y poder acompañar lo que es surfear ese duelo y saber que el duelo es continuo, que dura su tiempo y que además es supremamente necesario y que es saludable. Sí, yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es saludable. Que acompañar ese duelo es muy importante porque perder a una persona es muy doloroso. Tal cual. Y vuelves y me das como la apertura a algo que se va revisando y es, mira que el ciclo de edad es clave y fundamental para ir acompañando ese proceso. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, va a ser saludable, más no fácil. ¿Sí? Va a ser benéfico a largo plazo, más no sencillo. ¿Sí? Porque una cosa es tener un niño que está alrededor de los 2 años, ¿sí? Un menor, ¿sí? De 2 años, versus estar con un niño de 7 a 12 años. Hay procesamiento distinto, hay interrogantes distintos, ¿sí? Parte de lo que se revisaba también con el comité editorial era eso, y revisaba algo en el momento donde estar entre los 3 y 7 años hace que muchas de las respuestas que se den es, por ejemplo, se fue al cielo. Entonces aparecen procesos cognitivos del niño de yo quiero estar en el cielo, por ejemplo, ¿sí? Entonces tener en cuenta ese ciclo de vida, tener en cuenta ese momento, si está alrededor de los 2 años, si está entre los 3 y los 7 años, si está entre los 7 y los 12, o de los 12 en adelante, porque también cobijaría algo de adolescencia, implica estar atentos a maneras de procesar la información de manera diferente. Pero insistimos, hacerlo hace que sea saludable, que la consecuencia a mediano y a largo plazo, irónicamente, sea benéfica para el menor. Sea benéfica, va a favorecer, pero eso no hace, y me gustó como lo dijiste, que sea fácil. No estamos diciendo que sea fácil, ¿sí? No es para nada sencillo. Bien. No, Hernán, nos están presionando por el tiempo, nos están presionando. Ok, está bien. Hoy tuvimos que hacer entonces una introducción un poco más corta. Pues sí, vamos a aprovechar a nuestra invitada, pues que nos enseñe. Yo tengo un montón de preguntas fuera de las que ensayamos, Dios mío, pero de las que trabajamos detrás de cámaras, pero vamos a ver cómo nos va en tiempo. Entonces, pues nada, nos vamos con nuestra invitada, ¿te parece? Nos vamos para un comercial y este es para nuestra invitada. Ok, dale. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas.
Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Volvimos, ya Bueno, me emocioné, ya quiero que llegue esta sí, ya invitada. ahora sí, ya conectado, ya pasamos el momento de estrés. Sí, Entonces, bueno, ¿quién nos acompaña hoy? ¿Quién va a estar con nosotros hoy? ¿Otra vez Juliana? No, es Juliana, Dios Buenas noches a mío. todos. buenas noches, querida Daniela. Daniela, bienvenida a Conectados con Live. Ay, muchas gracias. ¿Cómo Qué están? bueno tenerte. Daniela es una nueva integrante que nos va a acompañar en toda esta temporada. Chévere, bienvenida. Bueno, Sí, Dani, así es. el programa es todo tuyo. ¿Quién está con Listo. nosotros hoy? Chao, que estés bien. Bueno, entonces esta noche nos acompaña Sandra Duarte. Ella es psicóloga con especialización en el área clínica en desarrollo infantil. Tiene un diplomado de evaluación clínica realizado en el Instituto ISEP de España. Además cuenta con entrenamiento en la terapia dialéctica conductual estándar y en adolescentes. Lleva años de experiencia trabajando en atención clínica, en fundaciones con población infantil y adolescente con discapacidad mental y en procesos regulares con niños remitidos por instituciones educativas. Adicionalmente, tiene experiencia en trabajo con padres, dictando talleres de pautas de crianza y validación emocional en niños. Su campo de experiencia es la población infantil y adolescente, principalmente en lo que respecta a dificultades en la regulación emocional, en ansiedad y depresión, y actualmente es terapeuta en LifeSense y terapia particular. Y ya diciendo esto, bienvenida, Sandra. Doctorísima. Hola, buenas noches. Bienvenida. Ay, muchas gracias por esa presentación y esa bienvenida. Llegó la persona que históricamente nos salva y nos apoya cada vez que tenemos dificultades con menores. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por siempre tenerme en cuenta en todos los temas relacionados con niños, que es lo que me apasiona. Obvio, ¿cómo no? Así es. Ok, bueno, Dani, pues ¿por dónde arrancamos? Arranquemos con Listo. nuestra primera pregunta y entramos en calor. Listo, Sandra. Entonces, queríamos que nos explicaras un poco cómo le explicamos a un niño la muerte de una persona cercana o el concepto de muerte. Bueno, como mencionaban ahorita Hernán y Ceci, desde los primeros años escolares se debería incluir esto como un tema normal, ¿no? No como ese tabú que cotidianamente como que ocultamos a los niños, no se habla mucho de esto. Y hasta un poco, no sé si ustedes se han dado cuenta, las películas o los juegos a los que están expuestos los niños, que muere alguien y mágicamente se revive o pasa algo y revive en la película. Sí, entonces desde ahí, desde esa educación, pues se ve que la muerte es algo que todavía no es un tema muy común. Entonces se debe hablar desde la honestidad, desde toda la parte de sensibilidad y respeto con los niños, teniendo en cuenta también su edad de desarrollo, ¿sí? Pero es algo que es favorable que lo hablemos antes de que pase una vivencia o antes de que pierda un ser querido. Si se habla desde la muerte antes de esto, es una ganancia total para toda la parte del duelo que más adelante en algún momento de su vida va a tener que pasar, porque todos perdemos seres queridos y es algo totalmente normal y natural, ¿no? Entonces, poderlo hablar desde antes implica una ganancia gigante en que el niño entienda este concepto de muerte, entienda que es algo universal, que es un final, que es irreversible y que es inevitable, ¿sí? Que lo normalice, así como muchos temas no se han visto normalizados en colegios, como por ejemplo la sexualidad, pues también en el colegio incluyan este tema de la muerte y comiencen a hablarlo y a psicoeducarlo desde que son pues escolares, niños
A partir de los 4 años ya se puede comenzar a hablar acerca de este concepto. Ahora, que lo que normalmente sucede es que hablamos de la muerte cuando ya el niño se ve expuesto por la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Es donde ya pues no tenemos escapatoria los adultos y ya se ve enfrentado a eso y ya tocó hablarle sobre esto, tocó explicarle. Y también pasa a otro lado de la moneda, que entonces queremos protegerlo de ese dolor, no queremos que se sienta triste, entonces como que mejor no le contemos mucho, esperemos un tiempito oportuno para hablar con él, y pues no es tan así. Lo más importante cuando se presenta esto son varios factores. El primero es quién lo va a contar, cuál es la persona que se va a encargar y que le va a tocar este papel de dar esta noticia, de mirar el concepto que el niño tenga, también la edad que el niño tenga, como les mencionaba anteriormente, por desarrollo es algo que se va transformando. Digamos, los niños menores de 6 años tienen un concepto de muerte muy mágico, ¿sí? No lo ven como algo irreversible, perdón, y suele pasar que entonces los niños les explicamos que su papá, su mamá, su tío, su abuela murió, y ellos van y lo buscan, o van y miran si está en el lugar que normalmente estaba, o van y miran si está o se fue a un lugar cercano. Entonces, digamos que ellos todavía a nivel cerebral, por su desarrollo, no tienen la capacidad de ver la muerte como algo irreversible, ¿sí? No es que estén en un proceso de negación, como muchas veces los adultos llegan a pensar, como no, está negando la situación, sino que por desarrollo, pues todavía no se ha dado ese concepto. Ahora, ¿qué pasa con los que ya son mayores de 6 años? Ya les podemos explicar y ya tienen ese concepto un poco más instaurado. Entonces, volviendo a lo que les explicaba, es escoger quién les va a contar. Y la idea es que escojamos una persona que a nivel emocional y afectivo esté cercana con el niño. No vamos a escoger a la vecina que nunca habla con el niño, o a un compañerito, a un vecinito que tenía, o la tía lejana que vino desde Estados Unidos y por el fallecimiento, entonces ella va a hablar y le va a dar la noticia al niño. No. La idea es que sea una persona emocionalmente cercana, que tenga un vínculo emocional con el niño. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo contárselo? Porque aquí hay, digamos que las familias, como les decía, piensan que hay que esperar un tiempo aproximado para decírselo, hay que darle tiempo. Él no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Le vamos a decir que está viajando, o le vamos a decir que se quedó dormido para siempre. Todos estos conceptos que comienzan a sesgar ese concepto de muerte en los niños. Y entonces, a veces pasa que cuando hay un concepto como esto de se quedó dormido para siempre, encontramos niños que comienzan a experimentar miedo al dormir, o a que familiares cercanos duerman, porque es un concepto que ya les queda ahí y comienza a experimentar y tener un impacto emocional. Por eso tenemos que tratar de evitar estos conceptos como tan abstractos, o usar metáforas como la que mencionaba Hernán ahorita de se fue al cielo o se fue a un viaje, porque pues lo perdimos. No gusta la realidad. Sí, hay un montón, ¿no? Lo perdimos. Y se nos fue, y entonces el niño es como, ¿y por qué se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Si ayer estaba con nosotros. Se quedó dormidito, se quedó dormidito. Se quedó dormidito. Y mira que esto es un obstáculo para toda la parte del duelo en el niño, ¿sí? Porque aparece también estas confusiones que les mencionaba, aparecen estos miedos y aparece la culpa. Porque como el niño no tiene claridad de lo que pasó, comienza a experimentar culpa de, se fue porque yo no tendí la cama, porque no alcé los juguetes, porque no le hice caso, porque va muy acorde a su edad, ¿sí? Digamos, los menores de 6 suele pasar esto, que comienzan a sentir esa culpabilidad y a darle una explicación desde lo que él hizo. Entonces, eso es un factor que va a determinar toda la parte del proceso de duelo en el niño, en cómo yo le doy esa explicación, cómo le doy esa noticia. Entonces, eso en cuanto a cuando se lo doy, inmediatamente pase, ¿sí? Lo más antes posible tengo que hablarlo y darle la noticia, ¿listo? Ahora, ¿dónde se la doy? Tratemos de buscar un espacio donde el niño se sienta seguro, donde esté como en un contexto seguro.
que solamente esté como con la persona que le va a dar la noticia, porque muchas veces está como toda la familia reunida y entonces ven, le contamos al niño y entonces la tía le dice, no, es que él se quedó dormido y entonces el otro, la abuelita le dice, no, es que se fue con Diosito, dependiendo de las creencias que tenga. Y entonces hay un montón de información que el niño pues en ese momento va a sentir mucha confusión y no va a saber cómo procesar eso. Pueden terminar Entonces, discutiendo delante del niño. La misma familia puede terminar claro. discutiendo, diciendo cosas como, dígale la verdad, diga pues que está muerto. Y es, creo que eso es una polaridad y unos extremos que no van a favorecer para nada la comprensión, digo yo, ¿no? Sí, total. Entonces, imagínate uno recibiendo esa noticia y que dentro de ese contexto haya como 3, 4 opiniones totalmente diferentes, haya una discusión a raíz de eso, pues realmente va a ser un momento muy difícil para el niño para procesar primero la información y toda la parte emocional. Se va a sentir muy confundido, va a generar muchas emociones ahí que no va a saber cómo gestionarlas o cómo regularlas porque ni los adultos lo están apoyando en ese proceso. Ok. No, esto implica Ahora, un ¿cómo proceso. Okay. Sí, o sea, hasta ahora vamos en el como qué hacer, que yo lo ¿cuándo? resumiría. ¿Dónde? Ajá. ¿Y Yo lo quién? resumiría algo así Vamos en como, esos 3. háblele de muerte, palabra muerte, sea concreto con eso, sea transparente. Si pasó, que se lo diga a alguien que lo quiere, en un espacio donde esté seguro, lo más pronto posible. Exactamente. Muy bien, Luis. Ok, perdón, y un paréntesis pequeño. Con lo que estás diciendo, quiero hilar el primer comentario que nos pusieron en la noche de hoy es, Andrea Rivera nos dice, definitivamente es importante porque al no saber hablarles del tema, cuando sucede puede dejar marcas negativas. Con lo que nos has dicho hasta ahora, definitivamente la afirmación de Andrea tiene todo el sentido del mundo. Okay. Total. Y se me olvidó mencionarles algo anteriormente y es que si hablamos de la muerte antes de que se vean expuestos a la muerte de un familiar o una persona cercana, lo podemos hacer con diferentes cosas de manera muy natural, como por ejemplo un viaje, entonces fuimos al campo y encontramos un pajarito muerto. Desde ahí es una oportunidad y es una ventana gigante que se abre para poder introducir ese tema. Entonces, mamá, ¿qué pasó? Papá, mira un pajarito, ¿qué le pasó? Porque ya no vuela. Okay. Entonces ahí comenzamos esa explicación concreta y específica de la muerte, usando, como Ceci lo decía, la palabra muerte. No nos tiene por qué dar miedo, ¿sí? O decir, no, es que si yo le digo la muerte le voy a traumatizar. No, le voy a traumatizar más con otras cosas y otros mitos que tenemos que con lo que realmente es. ¿Sí? Entonces, le puedo decir concretamente como, mira, el pajarito se murió, ¿sí? El pajarito ya no está respirando, ya no va a abrir sus ojitos, ya no va a poder volar, va a estar ahí quietico, ya no siente frío, ya no siente calor, sí, como darle toda la parte de introducción de que su cuerpo a nivel funcional pues ya no está, ¿sí? Su corazón dejó de latir, ya no está respirando, ¿sí? Cosas muy específicas y viéndome mucho la descripción. ¿Sí? O sea, aquí no, digamos que estoy dejando todos esos juicios que de pronto desde muy pequeños también nos instauraron acerca de este concepto de la muerte. O sea, estoy describiendo lo que realmente puedo observar ahí, lo que es visible para el niño también. Y eso me va a ayudar a darle un concepto mucho más específico y claro. ¿Listo? Bien. Puedo hasta también, si va de acorde como con las creencias, con lo que cada persona o cada familia tenga como religión o como creencias, decirle como, bueno, vamos entonces a enterrarlo. ¿En qué consiste eso? Vamos a conseguir una cajita, lo vamos a meter ahí, vamos a hacer un huequito en la tierra y lo vamos a despedir. Él ya va a quedar ahí. Entonces, es una oportunidad que podemos aprovechar como se presenta para ir introduciendo toda esta parte de muerte. ¿Listo? Antes de que se dé como una situación con alguien cercano. ¿Listo? Ok. Ahora, sigamos entonces en cómo comunicarlo cuando ya se dio con alguien cercano y nunca lo había hablado con él. ¿Sí? Entonces, lo primero es lo que les he venido mencionando, cosas muy específicas. Fulanito, ya sea tu tío, tu papá, tu abuelo, murió. Entonces, de pronto los niños, y miren que los niños también nos van dando, nos van marcando ese camino de qué información dar. ¿Sí? Ellos van a ir preguntando, van a ir como, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿O qué implica eso? Entonces ahí también vamos a ir como al ritmo del niño. Entonces, bueno, ¿cómo así que se murió?
sí, mira, recuerda que, no sé, un ejemplo, recuerdas que él estaba en el hospital, recuerda que con todo esto de la pandemia que hemos perdido tantas personas por COVID, entonces podemos usar este ejemplo, le dio COVID, estuvo tantos días hospitalizado, estaba ya tratando de mejorarse, pero no fue posible, ¿sí? Entonces él dejó de respirar, su cuerpo ya no funcionaba bien, ¿sí? Y en este momento ya no nos va a poder acompañar físicamente, él ya no va a poder hacer, no sé, te va a poder acompañar al partido, al colegio, o ya no vas a poder verlo, compartir estos espacios con él. ¿Sí? Entonces ahí estoy siendo como muy específica y muy concreta con qué fue lo que sucedió y lo estoy también anticipando un poco a los cambios que vienen a través de esa pérdida. Porque de una u otra manera, entre más cercana sea la persona, pues vamos a evidenciar que la rutina va cambiando del niño, algo se transforma, ¿sí? Puede ser que sea un ser muy cercano como algún papá, ¿sí? Entonces, pues claro, todo su contexto va a cambiar, toda su rutina va a cambiar y ahí también estoy un poquito como anticipando a eso. Voy a transmitirle que la muerte es algo universal, o sea, no es que solo le pasó a tu papá, nos pasa a todos, ¿sí? Es algo irreversible, o sea, tiene un final, no es que mañana ya lo vamos a volver a ver, ¿sí? No, ya no lo vamos a ver, ¿sí? Y esto a veces, una vez lo trabajé con una mamita, me decía, pero doctora, eso suena muy cruel, ¿yo cómo le voy a decir eso? ¿Sí? Es la verdad, ¿sí? Y es mejor exponerlo a la verdad, que él vaya creando ese concepto de muerte real y no lleno de sesgos, que va a hacer y a obstaculizar ese proceso de duelo que va a transcurrir a partir de esa pérdida. ¿Sí? Si él entiende que esto es algo universal, que esto es algo irreversible, va a ser mucho más fácil que genere esos procesos de aceptación frente a la pérdida. ¿Sí? Porque ahí es cuando vemos que también un poco ese miedo o esa sobreprotección de los papás, porque lo hacen de manera muy genuina, no es que haya una intención tras de eso, ¿sí? No, lo hacen de manera muy genuina, entonces poderles también transmitir esta información a los papás y que ellos entiendan y se psicoeduquen en esto, porque es algo que, como les mencionaba desde un principio, nunca nos hablan, nunca nos dicen nada cuando somos pequeños de esto, lo que vemos en películas nos meten unos conceptos que nada ajustables con la realidad, pues también le va a permitir al adulto procesar su propio duelo y transmitírselo y acompañar el duelo del niño. Genial. Yo parece fácil, ¿no? A mí me pasó que mientras lo hablabas, igual sentía como que se me erizaba la piel porque es que es un tema que mueve un montón de fibras. Entonces, y creo que tú has sido muy empática en eso, es como, quedémonos en los hechos, también como que confiemos en esa capacidad que tienen los niños y las niñas de poder entender si yo soy capaz de expresar eso que está pasando. Yo quería, Sandrita, enganchar una pregunta que nos hacen en el público, porque tú nos hablas de este cómo y es como de hablar transparentemente. Sí. Y en los comentarios, Diana Patricia Gutiérrez nos pone un caso específico y ella nos habla sobre el caso de la abuela de su hija que se suicidó. Ella dice, mi hija obviamente no sabe la causa de la muerte y me preguntaba en qué momento y cómo hacerle saber esa verdad. ¿Cuántos años tiene la niña? ¿No te dice ahí? No. No nos dice. Diana, ¿nos podrías decir cuántos años tiene? Si estás por ahí, ¿nos podrías decir cuántos años tiene tu hija? ¿Cambiaría la respuesta, Sandrita? Sí. Si la hija tiene 3 años, primero todavía tiene un concepto de muerte, como les decía, muy mágico, muy abstracto. 12. Y en 12, ok, 12. ya es una preadolescente. Sí. Bueno, ya teniendo clara la edad, pues entra lo mismo. Yo sé que el suicidio, y preciso, es un tema que también habíamos hablado acá. ¿Contigo? Es algo que es muy tabú, ¿sí? Es algo que solemos como ocultar, y más si se da en una familia, porque pues esto genera un impacto emocional grande, ¿sí? Y que mira que el proceso de duelo y cómo hoy la noticia también depende de cómo haya ocurrido, si fue una enfermedad, si fue un accidente o si en este caso, si fue un suicidio. ¿Sí? Pero con la edad que me dices que tiene tu hija, Diana, es algo que ya podemos hablar abiertamente. Es algo que también podemos introducir, ¿qué es eso del suicidio? Igual ella ya por su edad debe tener unos conceptos que ha visto, que ha escuchado, que en las redes sociales también
favorece como tener contacto con ese concepto. Entonces, poderle hablar de manera clara, honesta, va a favorecer también, primero, tu proceso y segundo, el de ella. El ocultar la información, de una u otra manera ella se va a enterar, o tal vez ya lo sabe y no lo sabemos, porque muchas veces pensamos como que no se dan cuenta o lo hablamos como bajito con los otros familiares, pero resulta que están ahí enterándose de absolutamente todo. Entonces lo más importante es que le puedas hablar lo más pronto posible. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo y necesitamos ayuda y es totalmente válido. Entonces si quieres también puedes consultarlo con un profesional, con un psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes que te pueda ir orientando ese paso a paso y te pueda ir acompañando. Porque yo aquí te lo expreso y puede sonar como, sí, hablarlo honestamente, pero hacerlo y más con el tema del suicidio, pues genera dificultad al momento de realizarlo. A veces no tenemos las herramientas o las habilidades de cómo hacerlo y pedir ayuda también es totalmente válido. Si tú sientes que de pronto no sabes cómo iniciar el tema, cómo decírselo, cómo explicárselo, pues solicitar la ayuda también sería importantísimo. Ay, Sandrita, pero yo algo chiquito, porque es que al comienzo nos ibas a hablar de cómo de hablar de esto cambiaría en las edades, quizá no algo muy extenso, pero a mí me parece muy interesante saber porque nos estás hablando, bueno, si tiene 3 y cómo esto va migrando, porque eso es muy importante por cómo comunico esa información. ¿Cómo sería eso? Bueno, como les mencionaba, el concepto de muerte depende de la edad de desarrollo del niño. Y digamos que el tema, si tiene 3 añitos, como les explicaba, es un tema todavía muy abstracto. El niño puede manifestarlo no verbalmente, sino como por cambios de comportamiento, ¿no? Entonces lo que hace es que de pronto está más irritable, perdió a una persona y se siente más irritable, tiene dificultades en conciliar el sueño y demás, pero si digamos pasa un accidente, pues un niño de 3 años todavía no está cognitiva y emocionalmente su cerebro preparado o su madurez cerebral todavía no está lo suficiente para poder procesar esa información. No es que queramos ocultársela, sino que también tenemos que ajustar los detalles y la información dependiendo de la edad. Pero si ya es un niño de 6 años, a partir de los 6, 7, 8 años, que puede tener un concepto y un desarrollo cerebral mucho más avanzado y un concepto de muerte ya un poco más realista, ajustado a la realidad, pues ahí sí sería favorable también explicarle cómo. Además que ellos lo van a preguntar, es inevitable, ¿sí? Ellos van a indagar, pero ¿qué pasó? Pero ¿cómo así? Si él estaba esta mañana acá, ¿qué fue lo que sucedió? Y ahí también es ser totalmente honestos frente a lo que sucedió, ¿sí? Si fue un accidente, mira, papá estaba conduciendo, pasó esto, se atravesó una persona y el carro dio un giro y murió. Si fue un suicidio, ahí es un poco más complejo, ¿cierto? Pero también se tiene que hablar con honestidad. Entonces, yo esto lo baso en un libro que escribe toda una especialista sobre duelo, y ella decía que acerca del suicidio es fundamental poderle explicar que muchas personas lo hacen como un escape del sufrimiento. Entonces ella estaba sufriendo mucho y escapó de eso. No es la manera más efectiva, de pronto no, y lo intentó hacer algo diferente, pero de pronto no solicitó la ayuda pertinente. No sabíamos que estaba sufriendo tanto o que necesitaba en ese momento ayuda, pero fue un escape en ese momento, una solución que él vio. Sí, no vamos a entrar si fue buena o mala, sino no fue efectiva y fue algo, una decisión que él tomó por esa situación, por ese sufrimiento que estaba teniendo o por la situación que estuviera pasando como esa persona. Claro, y yo ahí quisiera recordar como unas cosas que también nos dice la evidencia, y es que hablar del suicidio no incrementa la probabilidad, ¿cierto? O sea, siento que es muy importante recordar eso porque hay gente que piensa que si le hablamos a los niños del suicidio, pues como que les vamos como a meter algunas ideas en la cabeza, pero pues eso no es así. Hablarlo no incrementa la probabilidad de que esto ocurra en niños, ¿cierto? Total, exactamente, y eso lo hablamos en el anterior programa acerca del suicidio, y es un mito que sí. O sea, está ahí esa creencia de que si hablamos de la muerte, hablamos del suicidio, hasta hablamos de la sexualidad, entonces lo estamos incitando a que lo haga. Ok.
Entonces, bueno, también te queríamos nosotros preguntar si ya nos has dicho que es importante hablar de este tema con los niños, pero si existe alguna situación en la que se deba ocultar, sí, si hayan algunos casos en los que sea como más, sí, conveniente ocultarle al niño o definitivamente no, si hay que contarlo. No, ocultar nunca. No, no, no va Ok. a ser favorable, no va a ser una opción. Lo que sí tengo que tener en cuenta es lo que les mencionaba, que tanto detalle doy dependiendo de la edad. ¿Sí? Y dependiendo de las circunstancias, si fue, digamos, un accidente muy trágico y pues para qué entrar en detalles tan puntuales, ¿sí? Si es un niño de 5 años, yo porque le voy a entrar a puntualizar que le pasó en el cuerpo algo al papá y que perdió alguna extremidad. No, ¿sí? No es necesario, ¿sí? Pero sí le voy a explicar cómo fue, qué fue lo que sucedió, o sea, le voy a dar información concreta que el niño necesite para procesar ese duelo. ¿Sí? Pero ocultar información, como hemos visto y como muestra también la evidencia, lo que hace es obstaculizar el proceso de duelo en los niños y hasta llevarlo a un duelo crónico, ¿sí? O patológico. Ok. Ok. Bueno, súper porque eso clarifica un montón y también nos va dando ese camino. No es ocultar, es respetar un poco el ciclo de vida, respetar un poco ese procesamiento que tiene nuestro cercano menor y brindar la información que le ayude, no la que lo deteriore o le genere hasta un trauma. ¿Mm? Ok, dicho eso, quiero trabajar sobre un comentario que está haciendo Alejandra Fajardo. Tenemos un montón de comentarios, de afirmaciones y de preguntas, Dios santo. ¿El programa va hasta las 11 de la noche hoy o cómo será la vaina? Alejandra Fajardo nos dice, en ese cuidado que se quiere tener para que los niños no experimenten dolor, los adultos pueden hacer lo posible incluso por no llorar o esconderse para hacerlo. ¿Mm? Y que los niños no los vean. Entonces, por un lado se quiere hacer ver la muerte como un dolor natural, pero por otro se permite llorar y eso no, debe ser, no se permite llorar y eso también puede confundir al niño. Ese no llores se sigue perpetuando. Sí, y yo quiero Sí, incluso un montón. incluirlo con un comentario que nos acaban de hacer muy similar a este, que nos dice Vínculalo, sí. Zul Argüelles, perdón si estoy diciendo mal tu apellido, dice que muchas veces también cuando los adultos contamos a los niños sobre las muertes, lo hacemos desde la invalidación emocional, desde frases como si se murió, no, sí, se murió, pero no llores, porque desde el cielo él te ve y se pone triste. Uh-huh. Uy, sí, Sí, eso causa eso es un... muy típico. Uy, sí, total. Es una responsabilidad Y, muy grande, ¿no? Como en el niño. ajá, total, sí. Y miren que desde muy chiquitos en nuestra crianza, desde que somos bebés, nos impiden y nos validan el llanto. Entonces llora, toma el biberón, toma el chupo, ya, no llores, ¿sí? Te caíste, tranquilo, todo está bien, no te preocupes, toma un dulcecito, ya, todo está bien. ¿Sí? Desde ahí nos comienzan a invalidar el poder expresar y llorar. ¿Sí? Y con esto de la muerte, pues claro, muchas veces tenemos la creencia de tengo que ser la fuerte, como soy el adulto, tengo que ser fuerte y yo no puedo llorar o expresar nada delante del niño, ¿sí? Porque entonces pues va a ser más difícil para él, ¿sí? Voy a promover que él se sienta triste y yo no quiero que se sienta triste, ¿sí? Pero des en cuenta que cuando pasa la pérdida de una persona y tenemos que acompañar el duelo de un niño, lo más importante es ese apoyo más emocional y esa validación emocional. O sea, es fundamental. Y es fundamental que el adulto también sea muy genuino en poder expresar, estoy triste, es que lo extraño, me hace falta y hace parte del proceso. No está cometiendo un pecado, un crimen, como a veces nuestra cabeza no lo quiere hacer ver, sino que está siendo muy genuino y también está acompañando al niño y con esa acción también está validando al niño, ¿sí? Entonces, Ujú. claro, para el niño es mucho más fácil entrar a expresar, también me siento triste, yo también lo extraño, Claro. ¿sí? Y que surja el llanto porque es natural, es normal frente a una pérdida, ¿sí? Y a veces pasa con los más chiquitos que los adultos tenemos que ser traductores emocionales porque todavía no tienen la capacidad de identificar es que me siento triste porque acabo de perder a mi papá, ¿sí? Sino que comienzan a tener muchos cambios, tanto a nivel de desarrollo, como a nivel conductual, como a nivel emocional, como en sus rutinas. Y ahí es donde comenzamos, es una alerta para los adultos donde comienzan a darse cuenta que algo pasa,
¿sí? Estás expresando esa parte emocional desde otras áreas que para ellos en ese momento son la única manera. Entonces, como adulto, tengo que ayudarle a poner en palabras eso. Como noto que en este momento pasó esto, te sientes triste, en este momento tu carita está así. Entonces, le ayuda un poquito a traducir eso que está sintiendo. Eso se llama tristeza, ¿sí? Cuando sentimos tristeza podemos sentir aquí un vacío, o cuando perdemos a alguien podemos sentir acá en el estómago un vacío, podemos tener aquí como un nudo en la garganta. ¿Sientes eso? Ven, dibujémoslo. Con los niños va a ser un proceso muy didáctico, muy hacia el juego, ¿no? Porque es lo que al niño le ayuda a expresarse emocionalmente. Entonces, ven, dibujémoslo. ¿Dónde crees que sientes esa tristeza o qué sensaciones hay en tu cuerpo? Pon una X o píntalo de color rojo, ¿sí? O ven, dibujemos tu silueta, acuéstate en el piso. Dibujamos tu silueta, ok, peguémosla. ¿Dónde sientes esa emoción? Aquí hay varias emociones. ¿Cuál sientes? Señálame. ¿Cuál crees que en este momento te está pasando? No sé. Ok, yo pienso que te veo así y yo pienso que puede ser la tristeza. ¿Será esta? La tristeza pasa cuando perdemos a alguien, cuando las cosas no nos salen bien. Bueno, y comenzamos a psicoeducarlos un poquito en esta parte emocional y hacer esos traductores que ellos necesitan, ¿sí? Ellos requieren que el adulto les ayude. Es una habilidad que el adulto tiene que también fortalecer en los niños. O sea, que no se da así como automática, yo ya supe reconocer todo, sino es algo que se va trabajando en la crianza, ¿sí? Entonces, ahí también es importante que los adultos acompañen ese proceso emocional en los niños y más que lo acompañen, también es que les ayuden a entender qué sucede. Y que lo modelen también, por lo que entiendo. Sí, claro, también se permitan esos espacios de estoy llorando y está bien que vea, ¿sí? O sea, hace parte del proceso. Está bien que él entienda que cuando uno se siente triste, pues uno lo puede expresar llorando y está bien, ¿sí? Genial. Quitar un poco ese prejuicio que tenemos sobre eso. Súper. De acuerdo. Yo quiero hacer una pregunta que nos hace Estefanía Cárdenas en el público. Yo creo que la primera parte de la pregunta no la acabas de responder. Primero nos preguntaba cómo acompañamos el proceso de duelo con el niño o con la niña. Creo que nos acabas de dar como ese esbozo de cómo debe ser. Pero la segunda parte creo que es una pregunta que tendemos a tener y es ¿cuánto debe durar más o menos este proceso? Ella lo dice, ¿no? Aunque sé que depende, más o menos cuánto debe durar. Bueno, voy a complementar algo con la primera pregunta de cómo acompañarlo, y algo que también podemos hacer es, porque es que a veces pasa en las familias, es que se omite el tema, está como que no hablemos de eso, hagamos de cuenta que no pasó nada. Entonces, no, la idea es que entre más lo hablemos, más hacemos ese proceso de duelo, ¿no? Ese proceso de aceptación. Entonces, por ejemplo, mirar los álbumes de las fotos familiares, recordar momentos, ¿sí? Al ritmo del niño. Si el niño te dice como no quiero, pues no quiero, ¿sí? No se hace. A medida que él se vaya sintiendo también listo, lo puedo ir realizando. Hacer una cajita de los recuerdos. Entonces, mira, vamos a hacer una cajita en donde aquí metas como los recuerdos de tu papá, la persona que haya muerto, tu abuela, tu abuelo. ¿Sí? Entonces vas a meter los recuerdos puedes dibujarlos, o puedes meter objetos que te recuerden, o las fotos de algún viaje que viviste con esa persona y te gustó y te gusta recordarlo. ¿Sí? También algo que no he mencionado y que es muy importante, me desvío un poquito, ahorita recuérdeme de los ritos, de los rituales. También podemos usar el dibujo, entonces haz una pintura de lo que estás sintiendo, del recuerdo que tengas, vamos a visitarlo al cementerio, al lugar donde está, ¿sí? Vamos a llevarle flores, leer cuentos relacionados con el tema también nos ayuda a que el niño vaya entendiendo todo eso. ¿Listo? Con respecto a la segunda, de cuánto tiempo aproximado. Perdón, Sandra, es que estás diciendo algo, otra vez meto cucharada. Es que metemos cucharada porque es que su merced lleva una línea donde nos está dando información extremadamente útil y la percibo muy desde la habilidad. O sea, la pregunta aquí generalmente es qué hacer y estás dando unas pautas que me parecen súper necesarias, pero hay dos que uno percibe mucho. O el exceso de distracción, distraigámoslo un montón, o el reemplazar la figura, llámese papá, abuelo, muchas veces por una mascota.
Esos dos fenómenos, uno de exceso de distracción y el otro de esos reemplazos, pueden estar siendo unas alternativas inadecuadas, ¿no? Sí, sí, son alternativas de escape de evitación, Ok, que ok. a largo plazo, pues lo que va a pasar es que nunca realicé ese proceso de duelo de manera efectiva, por decirlo así. Nunca me expuse a sentir tristeza, a procesar ese dolor, esa pérdida. ¿Sí? Entonces, pues claro, a corto plazo me puede funcionar porque es un tema que es difícil, son emociones que causan mucho malestar, pero pues a largo plazo no va a ser nada favorable para el Perfecto. procesamiento del duelo. Y ahí va también involucrado lo del tiempo. No hay un tiempo estimado, yo te digo como, no, es que tiene que durar de 1 mes a 2 meses. No, no hay un tiempo estipulado. Hasta donde yo sé, tengo conocimiento como en los libros y demás, y la evidencia, no hay un tiempo estipulado que dure o que se dé como este proceso de duelo. Ahora, sí hay un tiempo límite en decir como ya es un duelo patológico cuando ya ha pasado años y sigue doliendo y sigue afectando sus áreas de ajuste y sigue afectando, no sé, las acciones que quiere lograr para acercarse a lo que es importante, ¿sí? Ahí sí ya hablamos de que eh, pues ya es un tiempo muy prolongado, ¿sí? Cuando ya pasan como años y esto se sigue y se sigue presentando. Pero que yo conozca, no hay un tiempo específico que yo te pueda decir cómo está la normalidad, Ok, porque súper depende bien, de muchísimos factores. súper bien, súper bien. ¿Sí? Gracias. ¿Puedo Ahora, enlazarlo? Ah, antes Rituales. de pasar a otro punto, qué pena, ok. otra parte importante es incluir el colegio, ¿no? O sea, que los profesores también hagan uso de material, de este acompañamiento emocional. O sea, es todo un proceso completo del contexto en el niño, ¿sí? Es que, Cuando se trabaja con el niño, se trabaja con todo su contexto familiar, escolar y con el niño propio. Entonces, el incluir un poco el colegio, que el colegio esté enterado del proceso, que sepa qué es lo que sucedió y demás, y que los profesores ojalá tuvieran la información pues, basada en evidencia para hacer este acompañamiento, pues sería también muy efectivo. es que lo quiero ligar precisamente a otro comentario, esta es una pregunta que nos hace nuevamente Alejandra Fajardo y es, ¿cómo sobrellevar entonces ese tema de las rutinas? ¿Sí? Pueden no querer continuar con sus tareas o actividades diarias tras las muertes del ser querido y pues lo empieza a vincular, por ejemplo, la extensión que debería tener esa comunidad que es colegio, esa comunidad que son docentes, que son Uh-huh. amigos. ¿Cómo sobrellevar esas rutinas? Mantenerlas de una otra forma. Sería... Sí, el ideal sería mantenerlas, ¿sí? No es que hagamos de cuenta que no sucedió nada y Sí. seguimos nuestra vida normal, no. Pero sí hay que tratar de mantenerlo dentro de lo posible las rutinas más importantes, como por ejemplo ir al colegio, ¿sí? eh, su vida social, si practicaba algún deporte, si, no sé, tiene diferentes actividades durante el día, seguirlas manteniendo. Tratar de mantener la rutina también va a favorecer mucho pues que como que no sea tan caótico todo, ¿no? Ya es caótico y si se acaba y se rompe la rutina, pues es mucho más difícil para el niño porque él lee el cambio de rutinas como un contexto inseguro, amenazante, ¿sí? Cuando hay estos cambios de rutina muy fuertes. Puede pasar, sí, cuando la situación, o sea, como que obliga a la familia, como por ejemplo, murió el papá y el papá era el que económicamente sustentaba toda la parte familiar y entonces me tengo que trastear, cambiar de casa, tengo que cambiar de colegio, pues hay muchas más pérdidas, ¿no? Mucho más duelos, porque recuerden que el duelo tampoco siempre es por la pérdida de un ser querido, sino también de cambios y de estas rutinas. Entonces hay situaciones que lo obligan al adulto a romper con estas rutinas, pero entre más se puedan mantener, pues mucho mejor va a ser para el niño, va a favorecer como su proceso emocional. Sí. Claro. Bueno, también habíamos dejado abierto el tema de los rituales. No sé si Sí. tengas sí, más información sobre eso. Claro que sí. Entonces, también frente a los rituales fúnebres, hay muchos juicios de, no, yo puedo llevar al niño allá que se me traume, ¿cierto? O sea, que va a ver eso el niño porque se va a traumar y demás. Pero
digamos que detrás de estos rituales existe una funcionalidad para nosotros como adultos y para los niños. Y es poder dar ese proceso de despedida, poder hacer esa despedida que nos va a favorecer esa aceptación y ese proceso de duelo. Entonces el niño también tiene derecho a eso, no porque sea un niño le vamos a quitar la posibilidad de hacer este proceso de despedida. Claro, todo depende de su edad. No voy a llevar a un niño de 2 años que no va a entender lo que está sucediendo muy bien, pero si un niño a partir de los 5, 6 años que pueda asistir a este proceso y que yo también, algo importantísimo es que yo lo pueda anticipar de lo que va a pasar, de lo que él va a ver ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar a tu abuelo en un cajón, él va a estar en un cajón, ¿sí? Él va a tener los ojitos cerrados, se va a ver un poco más pálido de lo que tú lo recuerdas. ¿Sí? Luego de estar ahí en ese lugar, vamos a trasladarnos a una iglesia. Bueno, depende de las creencias religiosas que tenga cada familia. Luego vamos a ir a un lugar que se llama cementerio y ahí vamos a depositar el cajón con el abuelo. Van a haber flores. La gente va a llorar. Si tú tienes ganas de llorar, también puedes llorar. Entonces, anticiparle y darle la oportunidad de esa despedida. Ahora, ¿qué pasa en el momento actual? Que muchas familias desafortunadamente no han podido despedirse de sus seres queridos por eso, ¿cierto? Entonces aquí es importante que la familia tenga ese proceso de despedida y que incluya a los niños. ¿Sí? Okay. Entonces un ritual pequeño en casa donde hagan una cajita, hagan una carta, hagan un dibujo, quemen el dibujo, quemen la carta, ¿sí? Algún ritual que les permita hacer este proceso va a ser fundamental para toda la parte del duelo. ¿Listo? Ok, mira, estábamos aquí teniendo una discusión a medida que tú vas hablando. De hecho, nos hace una última pregunta de con COVID, ¿cómo sería? Ya nos empezaste ya respondiste, entonces súper. Pero ahí estoy como entre la ambivalencia de dos preguntas. Una es una situación que nos cuenta Claudia Marcela Díaz, donde ella nos reporta que una abuelita en una ocasión le decía que sus nietas perdieron a su figura materna en un accidente. Y en ese accidente lo grabaron y lo subieron en redes. Y la niña de 11 años insistía en ver el video. En estos casos, ¿qué es lo más asertivo? Y por ahí alguien más pregunta sobre si darle o no información sobre ciertas escenas. ¿Qué percibes tú aquí de esto? Esto puede favorecer el trauma, ¿no? Sí, total. Como yo les decía, hay que dar información, pero información muy detallada. O sea, es que pongámonos un poquito en el lugar de la niña. Ver un video de cómo murió su mamá. O sea, es algo que no va a ayudar al procesamiento de nada, de la emoción, del duelo de nada, sino al contrario, va a favorecer lo que dice Hernán y es el trauma. Y se va a convertir en algo mucho más problemático. Entonces, yo iría como en no favorecer como estos espacios de sobre exposición tal vez un poco a esta información y a lo que, como dice ella, sufrió como el accidente. Tal vez la niña de 11 años no pueda entender esto y tenga mucha curiosidad, que quiero ver y quiero ver y quiero ver y por qué no me muestran, qué pasa. Entonces lo que pueden hacer es un acompañamiento, tomar también un acompañamiento terapéutico que le ayude a la niña a entender que no es porque no quiera, porque es un capricho del adulto, sino que esto puede tener a largo plazo ciertas consecuencias. Que se lo puede decir la familia, pero a veces los adolescentes o preadolescentes pues no lo van a entender muy bien desde esa figura, sino tal vez un profesional o una persona con la que él pueda hablar externa y profesional, pues se lo pueda mencionar y psicoeducar un poco en esto. Ok. Sandrita, me gustaría terminar con una pregunta como que recojo ciertos comentarios del público y una que teníamos nosotros en nuestra mente. Y tú justo ahorita nos decías, ¿no? El duelo no necesariamente tiene que ser una muerte, también puede ser una pérdida de algo, de una rutina. Incluso los comentarios nos hablaban de separaciones, si eso se maneja de una forma diferente. Entonces, mi pregunta son si, por ejemplo, tenemos el duelo porque se murió alguien querido, el duelo porque se murió una mascota, o el duelo porque hubo una separación, si se maneja con estas mismas como pautas que nos diste. Sí, igualmente. El tema de la separación, igual. O sea, es importante aquí, yo sé que el tema de la separación debería ser otro
otro programa, porque también incluye otros factores. Perfecto, invitada. Como por ejemplo, muy bien, como por ejemplo, cómo lo manejen, cómo le estén llevando los papás, que a veces pasa que se polarizan, ¿no? Entonces es que es culpa de tu papá, él se quiso ir o él me engañó y damos información que pues no es pertinente para el proceso, ¿no? Entonces sí se da de la misma manera, se tiene que dar la información concreta, se tiene que dar ese apoyo emocional, dar información que le ayude al niño y dar información como muy descriptivo y no llena de juicios, como es que tu papá es malo y por eso se fue, o es que tu mamá nos abandonó, sino muy detallada, muy basándonos en los hechos. Ok, eso me parece súper interesante. De hecho, acabo de poner un comentario en el chat para todos, porque me parece muy importante esto que tú estás diciendo y porque nos abre la puerta a, si les gustaría que probablemente abordáramos única exclusivamente sobre separación y manejo de hijos, porque creo que son variables muy importantes. Si con este espectro, lo que implica muerte, que detrás de esto nos han mostrado, bueno, todo lo que pasa con el mito, con el mito, con el temor, muchas veces separación también. No es nuestro tema de hoy, pero creo que nos deja la puerta abierta a un montón de situaciones y nada, no, bueno, ya nos respondió una persona que sí, perfecto. Sí, muy útil, sí, ya, listo. Cuarta temporada. Listo, agendado. Entonces, nada, óyeme, ¿cómo aprendimos? Hoy aprendí un montón. Súper. Ah, qué bueno, me alegra. Súper, creo que, nada, nos dejas clara. Creo que la forma en que dices que hay que acercarse al niño, pues nos permite la habilidad, o sea, sí, cuando sí lo de la caja, lo de mirar la foto, probablemente la percepción que puede tener mucha gente, no, pero es que si le muestro la foto, se va a cortar del oído y va a llorar. Bueno, pues que llore, está bien llorar, es que se fue, sí, claro, no va a estar, murió. Ok. Hace parte del proceso. Hace parte del proceso, Sandra. Entonces, nada, mil gracias. Mil gracias. Sí, yo A ustedes por la invitación. venía muy emocionada de oírte hablar de este tema, Sandrita. Creo que tú nos das información muy concreta, como que eres muy clara como con esta idea que a mí me encanta y es como no sobreestimemos a los niños y a las niñas, de verdad, o sea, es una muy buena forma de acercarse a eso. Entonces, nada, yo me voy muy contenta con un montón de información. Sí, súper y bueno, en 8 días, ¿qué vamos a tener? Dani, Ceci, invitemos a Sandra en 8 días a nuestro tema. ¿De qué vamos a hablar? ¿Quién sabe? ¿A cuál de las dos se acuerda? Yo sé. En 8 días vamos a hablar de ansiedad social, cuando me da miedo hablar en público. Ansiedad social, miedo a hablar en público. Vamos a hablar de algunos espacios que vamos a tener en live también precisamente sobre ese tema. Y vamos a traer un experto que nos va a enseñar un montón sobre ansiedad social. Entonces, pues Andris, te esperamos como oyente, televidente, ¿cómo se le dice eso? Sí, ahí estaré. Cibernauta. Y a todos, no, pues nada, muchas gracias por conectarse. Gracias, Daniela, bienvenida nuevamente. Nos acompaña toda tercera y cuarta temporada. Gracias, Sandra, como siempre, la mejor de la mejor en esto. Gracias. Ceci. Gracias a ustedes y a todos los que se conectaron. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Chao. gracias. Vale. Chao.